glorioso Señor. Resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Alguien que quiera con sus propias palabras alabar a Dios en esta mañana. Él se lo merece, estamos aquí por Él.
salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Que Jesús está aquí. Ábrele tu corazón. Síguele sin tardar y entrégale a Cristo tu amor y verdad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma salvó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad, la felicidad, la felicidad. Aleluya. Gracias por haber cambiado nuestras vidas, Señor, por habernos transformado, por habernos salvado. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad, por darnos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, Señor. Muchas gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, pero sobre todo gracias por ser como eres, por estar en nuestras vidas, por estar aquí en esta mañana, Señor, recibiendo nuestra alabanza como una manifestación de nuestra gratitud a ti, Señor. A ti sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura.
presencia es lo mejor. Aleluya. Alguien que quiera adorar a Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Y adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre, gracias por tanto amor. Gracias por ser el Gracias. Rey de Reyes. Sí, Señor.
Gracias por ser ese Dios único y verdadero. Aleluya. Que día a día trabaja en nuestras vidas. Sí, Señor. Queremos hacer las cosas no de palabra, Señor, no por emoción, sino en espíritu y en verdad. Reconocemos que solo tú eres el Señor, solo tú eres santo. Eres nuestro primer amor, Dios. No eres un amor pasajero, no eres un amor que se olvida, Señor. Eres un amor eterno porque nos has amado tú a nosotros primero. Gracias, Padre. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino de verdad. Quiero ser fiel. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino de verdad, sino de Padre, gracias por ser tan fiel. Gracias por amarnos Aleluya. de tal manera que te entregaste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio tan duro que te tocó hacer, Sí, Señor. pero lo hiciste por amor a nosotros, Dios. Gracias. No tenemos palabras, no tenemos nada que decirte o que hacer en gratitud a ese sacrificio, pero ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú las uses de una manera especial. Padre, no queremos salir de este lugar como entramos. Tú conoces la situación específica de nuestro corazón. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes mejor que nadie, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Así que te rogamos que nos hables de una manera específica a cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar tu voz. Ayúdanos a obedecerte desde ya. No queremos amarte de palabras, sino en espíritu y en verdad.
Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Una de las maneras en la que mostramos nuestro amor a Dios también es por medio de nuestro compromiso con Él. ¿Amén? Por medio de nuestro compromiso con el Señor y con su obra. Por eso vamos a pasar a recoger la ofrenda. Voy a pedir que los sugieres, por favor, pasen por aquí. Vamos a orar al Señor dándole gracias por su provisión, porque Él es bueno y nos da todo cuanto necesitamos. Aleluya. Señor, en esta mañana quiero darte muchas gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por el amor que tienes hacia nosotros, Señor, proveyendo de todo lo necesario para nuestras vidas. Pedirte, Señor, humildemente que en esta mañana tú proveas de un empleo digno, Señor, para aquellos hermanos que no lo tienen, Señor. Y, Señor, que sigas siendo tan bueno como hasta ahora con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Los cristianos somos gente responsable, somos gente agradecida, somos gente que ama a Dios. Amén. Qué bueno. Yo hoy quiero invitarles a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Mientras que los hermanos van terminando de recoger la ofrenda. Muy bien. Los demás van buscando Gálatas capítulo 1, donde vamos a leer unos versículos ahí. Voy a comenzar una serie de sermones expositivos y sistemáticos sobre esta epístola. Expositivo quiere decir que voy a ir exponiendo los hechos y las ideas que están en el mismo texto y las vamos a ir meditando. Sistemático, ya saben lo que quieren decir. Comenzamos en el capítulo 1, verso 1 y de ahí vamos en adelante. Amén. Por tanto, vamos a abrir Gálatas capítulo 1 y vamos a comenzar capítulo 1, verso 1. Vamos a ponernos de pie para leerlo, por favor, verso 1 y 2. Quiero que presten atención a estos dos versículos. Son los que vamos a meditar hoy. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por habernos dejado tu palabra escrita, para que por ella podamos conocerte cada día más y mejor, para que por ella también sepamos cuál es tu voluntad específica para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, para que no encuentre obstáculo en cada uno de nosotros, sino todo lo contrario, que tu palabra sea recibida con gozo, con gratitud, y que ella produzca en nosotros el cambio, la transformación que tú quieres producir en cada uno de nosotros. Como ha dicho el pastor Andrés, que no salgamos de aquí como entramos. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este sistema de exposición bíblica que cada vez
se usa menos, es justamente el mejor para conocer realmente lo que la palabra de Dios dice, para que podamos mantener un conocimiento amplio de las Sagradas Escrituras, sin cambiar el sentido de lo que dice. Por eso actualmente hay mucha gente que no conoce bien la palabra de Dios, porque se ha dejado de predicar de manera expositiva. Cada uno coge un pasaje, lo interpreta a su manera y ya está. Y no, mire, la palabra dice lo que dice. Y nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que realmente dice la Escritura. No lo que yo quiero que diga, o lo que a mí me parece que diga, sino qué dice realmente. ¿Qué fue lo que el escritor quiso escribir? Y escribió. ¿Qué fue lo que él entendía y quería que los demás entendieran? ¿Qué es lo que los que lo leyeron por primera vez entendieron? Eso es lo que nosotros también tenemos que entender. Y por eso es importante este sistema. Y hoy apenas vamos a meditar en estos 2 primeros versículos. Y muchos, es posible que al leerlos no vean mucha cosa, ¿no? Pero aquí hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Y yo les voy a enseñar cómo exprimir las Escrituras para poder sacar jugo de ella, ¿no? Escudriñarla a la luz de la propia Biblia, a la luz de su propio contexto. Porque la Biblia no se interpreta a la luz de la filosofía que impera en el momento. La Escritura no se interpreta a la luz de las modas. La Escritura no se interpreta a la luz de los cambios culturales. La Escritura se interpreta a la luz de la propia Escritura. Y un texto debe ser equilibrado a la luz de otros textos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pablo comienza esta epístola, esta carta, defendiendo su ministerio. Es decir, la legitimidad de su apostolado. Por eso él dice, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él quiere dejar claro que él es apóstol. ¿Apóstol de quién? De Jesucristo. Él fue llamado por Cristo al apostolado. Actualmente, cualquiera que dijera estas palabras estaría mintiendo como un bellaco. Porque Jesús solo tiene 12 apóstoles. Llamó a 12, uno se le estropeó y después llamó a otro más para sustituirlo. Y solamente del apóstol Pablo se dice que fue llamado por Jesús. Por tanto, es importante que todo cristiano sepa que Jesús solo tiene 12 apóstoles, no más. Efesios capítulo 2, versos 20, no hace falta que lo busquen. Ahí dice que la iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles, está edificada, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que, como nadie puede cambiar el fundamento, apóstoles y profetas ya cumplieron su función, poner el fundamento. Pablo dice que nadie puede poner otro, por tanto, ya no es necesario ni apóstoles ni profetas. Ya es necesario que permanezcamos edificados sobre ese mismo fundamento. Esta semana, como muchas otras, me preguntaron, alguien a través de internet, pues me preguntó, porque como decimos estas cosas y las enseñamos, y hemos dicho en otras ocasiones que Pedro se equivocó al escoger a Matías como sustituto de Judas, él me decía que por qué se equivocó Pedro si está en la Biblia. Y bueno, el problema de interpretar la Escritura de esa manera es que cometemos errores si no la entendemos bien. Que esté en la Biblia no quiere decir que aquella elección fuera inspirada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, sabemos que Pedro negó al Señor. Lo sabemos, ¿verdad? Está escrito en el Evangelio de Mateo. ¿Inspiró el Espíritu Santo a Pedro a negar a Cristo? Desde luego que no. Pero el Espíritu Santo sí inspiró que esa negación quedara registrada en el Evangelio. ¿Entienden la diferencia? Pedro le dijo, cuando Jesús le reveló a Pedro que iba a ser entregado y a dar su vida en rescate por nosotros, Pedro le dijo, Señor, de ninguna manera, que eso no te acontezca. Y Jesús le dijo,
apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y eso está registrado en la Biblia. Que esté registrado en la Biblia quiere decir que las palabras de Pedro, el hecho que él, o sea, la acción que él hizo, ¿era inspirada por Dios? Desde luego que no. Era inspirada por Satanás, el adversario que quería impedir que Cristo diera su vida por nosotros. Pero está en la Biblia, sí, pero eso no quiere decir que fuera correcto lo que él hizo. Pedro se equivocó en numerosas ocasiones. Se equivocó al negar al Señor, se equivocó al tratar de evitar que Jesús diera su vida por nosotros, se equivocó al escoger a Matías, porque no hay ni un solo pasaje bíblico en el que Jesús encargara a los apóstoles que ordenasen otros apóstoles. Y sabemos que eso se hace hoy. Por eso nadie puede decir hoy estas palabras que dijo Pablo: apóstol de Jesucristo, no por hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo es un auténtico apóstol porque fue llamado por el mismo Cristo. Y Cristo tiene 12 apóstoles. Y la Biblia termina hablando de 12 apóstoles. No existe más apóstoles hoy en día. Los que se hacen llamar apóstoles, o una de dos: o son unos completos ignorantes de las Escrituras, o son unos falsos apóstoles. Así de simple. Yo no veo ninguna tercera opción. El mismo Lucas registra que Pablo fue llamado por Cristo al apostolado. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió el evangelista Lucas, el evangelista y médico e historiador. Lucas escribió cómo Jesús llamó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Todos conocemos la historia. Jesús le salió al encuentro y lo llamó como apóstol. Por eso Pablo puede decir: yo soy apóstol de Jesucristo. Pero todo el que hoy se hace llamar apóstol de Jesucristo miente. Aquí podemos apreciar dos cosas importantes. En primer lugar, que él pone a Dios por testigo de su ministerio. Y en segundo lugar, vemos cómo Pablo aprovecha cualquier oportunidad para testificar de la resurrección de Cristo. Ya al principio de la carta, en el primer versículo, como si fuera su tarjeta de presentación, él dice: por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Ya ahí está diciendo: esta es mi fe. Yo creo que Jesús resucitó de los muertos. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy es: ¿y nosotros creemos en la resurrección de los muertos? ¿Creemos que Cristo resucitó? Porque si no creemos que Cristo resucitó, no somos verdaderos cristianos. No son pocos los que, a pesar de hacerse llamar cristianos, no creen que Cristo resucitara. Pero Pablo lo presenta como un hecho histórico. De hecho, la resurrección no es un dogma de fe. Un dogma de fe es aquello que hay que creer porque sí. Aquello que, aunque no sea razonable, tienes que creerlo. La resurrección no es un dogma de fe. La resurrección es verdad. Porque muchísimas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y publicaron, aún a riesgo de sus propias vidas, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y no solo los creyentes predicaron de la resurrección de Cristo. Aún aquellos que no creían en Él dan testimonio de que la resurrección de Cristo es una realidad. Cualquier persona que seriamente se proponga estudiar, investigar profundamente la resurrección de Cristo, no tiene más remedio que llegar a la conclusión de que es verdad. Por todas las evidencias históricas que aparecen, no solo en la Biblia, sino en otros documentos que se habla de la resurrección de Cristo. Científicos han estudiado la resurrección de Cristo y al final han caído de rodillas
aceptando a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Porque hay evidencias que demuestran que Jesús resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de que un día también nosotros resucitaremos. Pero estas doctrinas, que son doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ya no se predican, o se predican cada día menos. Ahora lo que se predica es cómo ser rico, cómo ser mejor que los demás, cómo sentirte bien, cómo ser feliz. Pero las doctrinas bíblicas fundamentales se están dejando de predicar. Es que son aburridas. Es que no es tan emocionante como cuando te dicen que tú eres un campeón. Ánimo, tú eres un campeón. Tú puedes conseguir lo que tú quieras. Sueña a lo grande y lo conseguirás. Esos mensajes de autoayuda, de psicología barata, están sustituyendo a la predicación expositiva de los hechos fundamentales de la fe cristiana. Y no debiera ser así. El otro día, viendo la televisión, un programa sobre el tema de Cataluña, que es de lo que se está hablando ahora en toda España, decía un comentarista que la religión es lo opuesto a la razón. No, señor, no es verdad. La religión no tiene por qué ser irrazonable. Yo puedo razonar mi fe, puedo investigarla, puedo escudriñarla. De hecho, llevo muchísimo tiempo, muchísimos años, escudriñando mi fe, porque yo no me quiero engañar a mí mismo. Yo quiero saber la verdad. Y porque quiero saber la verdad, estudio, escudriño, investigo, profundizo. Hay quien niega la fe sin haberla estudiado, sin saber nada de ella. No me hables de religión, eso es un rollo. No me hables de la Biblia, eso es un mito. Pero vamos a ver, ¿tú has estudiado alguna vez la Biblia? No, a mí esas cosas no me gustan. Entonces, ¿cómo sabes que es un mito? No tiene sentido que rechaces algo que desconoces. Conmigo se meten muchas veces cuando me ofrecen alguna comida y yo digo, no, porque no me entra por los ojos. Pero pruébala. Si no la pruebas no sabes si te gusta o no. A veces rechazamos la verdad sin conocerla. Es necesario que la Iglesia recupere los principios fundamentales de la fe cristiana. Es fundamental recuperar eso. ¿Saben por qué? Porque son estas doctrinas básicas las que nos dan la fuerza necesaria para enfrentar después las circunstancias de la vida. Todos estos que están en iglesias donde solo le predican lo que quieren oír, cuando las circunstancias se le tuercen, cuando vienen los problemas, ya sean económicos, de enfermedad, de salud, de lo que sea, se vienen abajo y su fe no les sirvió de nada. Pero una doctrina como la resurrección de Cristo nos da la fuerza necesaria para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que perdamos la vida? Si perdemos esta vida, pasamos a la vida eterna. En varias ocasiones yo lo he dicho, que por mi condición de pastor yo he tenido que estar al pie de la cama de algunos moribundos y he visto la enorme diferencia que hay de enfrentar la muerte sin esperanza, sin fe, a enfrentarla con fe y con esperanza. Hay una enorme diferencia. Las personas que no tienen fe, las personas que han vivido sin tener en cuenta a Dios en sus vidas, los que no tienen esperanza, mueren sufriendo terriblemente, con miedo, con un pánico horrible. Los he visto gritar de pánico, gritar diciendo, no me quiero morir, aferrándose a la cama como si la cama le pudiera evitar que la muerte se lo llevara. Y he visto a cristianos morir con una sonrisa en los labios, diciéndole a la esposa que me voy antes que tú.
que mi Señor viene a recogerme con gozo, con esperanza, diciendo, pues ya no voy a tener más dolor, ya no voy a tener más enfermedad, Dios me va a dar un cuerpo nuevo. ¿Entienden la diferencia entre una predicación vacía y una predicación bíblica? Necesitamos la palabra de Dios, no la palabra humana. La palabra humana te puede hacer sentir bien durante un tiempo, pero en el momento en que de verdad necesitas ayuda, la palabra humana no te sirve de nada. Son palabras que el viento se lleva, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán, permanecerán. La gente quiere buscar la paz y la felicidad y la busca donde no la puede encontrar. La paz y la felicidad se encuentran en Dios, en una verdadera relación con nuestro Creador, porque Él realmente nos hizo para Él, para que fuésemos felices con Él, y lejos de Él no podemos ser felices. Esa es la verdad. Los cristianos, cuando atravesamos momentos de dificultad, porque los atravesamos, no vamos a predicar un evangelio falso de decir, conviértete a Cristo y no tendrás problemas. Eso es mentira. Los cristianos pasamos problemas y sufrimos enfermedades y tenemos que enfrentar muerte y dolor. Pero cuando las enfrentamos, conociendo las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, lo hacemos con entereza. Lo hacemos con gozo en medio de la turbación. Lo hacemos con paz en medio de las tormentas. Lo hacemos con alegría en nuestro corazón, sabiendo en quién hemos creído. Por eso es importante las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Quiero que lean conmigo este pasaje en Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 18. Romanos 8 del 14 al 18. Vamos a leerlo desde el 12, por aquello del contexto. Romanos 8, 12. Escuchen bien, son palabras inspiradas por Dios. Y dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, ¿tú eres inspirado, tú eres dirigido por el Espíritu de Dios o por palabras de hombres vanas y vacías? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, escuchen bien, de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuchen bien, aprovecho la oportunidad para combatir una herejía que Carl Luna está diciendo por ahí. Está diciendo que como somos hijos de Dios, somos Dios pequeño. Si somos hijos de Dios, si Mario es un hombre y tiene hijo, ese hijo también será de su propia naturaleza. Por tanto, si somos hijos de Dios, somos de la misma naturaleza de Dios. Mentira. Está interpretando mal las Escrituras, no conoce la Biblia. Mire, ¿qué ha dicho ahí en el versículo 15? Dice, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Yo puedo adoptar un perro y el perro no es de mi misma naturaleza. Dios nos ha adoptado como hijos, pero no participamos de la naturaleza divina. Yo no soy eterno, suficiente, omnisciente, omnipotente, como Dios lo es. Y afirmar que lo es una herejía. Somos hijos de Dios, adoptados por Dios, por medio de la fe.
Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, o sea, por seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, Pablo creía en la gloria venidera. Pablo sabía que había una vida después de esta. Pablo creía en la resurrección de Cristo. Por eso podía creer en su resurrección. Porque aquel que resucitó de los muertos a Cristo también nos resucitará a nosotros en el día postrero. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo que cuando cierre mis ojos aquí, los abriré en la presencia de Dios. Y esa fe me da seguridad, me da certeza, me da fortaleza para enfrentar los problemas de la vida. Me da sabiduría para no dejarme engañar. Mucho me temo que si hoy muchos de los que están en las mega iglesias, siguiendo a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, si algunos de ellos tuvieran un verdadero problema, rápidamente abandonarían la fe. Si se formara una persecución donde hay esas mega iglesias, yo creo que no iban a quedar muchos. Y posiblemente el primero que huyera a esconderse sería el pastor. Porque no tienen verdadera fe. Porque no creen en los principios fundamentales de la fe cristiana. En cambio, la historia nos da abundante testimonio de que aquellos que han creído la verdad, aquellos que han creído en la resurrección de los muertos, han enfrentado su propia muerte con entereza. Muchos predicaron de la resurrección de Cristo y muchos de ellos tuvieron que pagar con su propia vida el no negarlo, el no negar que Cristo había resucitado. Los que de verdad creemos en las doctrinas bíblicas, los que no nos hemos vendido al mejor postor, los que aún mantenemos fe en la palabra de Dios, los que no buscamos la felicidad en lo temporal, sino en lo eterno, nosotros, los cristianos, no sufriremos pérdida cuando el mundo se desmorone a nuestro alrededor. Nosotros recibiremos uno mejor. La palabra de Dios nos da testimonio de ello. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Este pasaje habla también de la comunión con los hermanos, porque Pablo, al presentar su carta a los Gálatas, les dice: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, todos los hermanos que están conmigo, a los otros hermanos. Pablo no estaba solo. Tenía hermanos con los que compartía su fe, que le ayudaban en su ministerio. Escribiendo a Timoteo en una ocasión, él dijo que lo habían abandonado, pero aún así tenía a Timoteo a quien podía escribirle. Pablo siempre tenía hermanos con los que mantenía relación, siempre. Porque la comunión es importante, porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cómo podemos edificarnos mutuamente si no estamos juntos? Y más que juntos, unidos. Es un verdadero drama el que muchos hermanos nuestros en la fe, repartidos por todo el mundo, no encuentren a otros hermanos que crean lo mismo que ellos. Encuentran a muchas iglesias, pero son iglesias donde entran y se encuentran con que lo que están enseñando no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y se tienen que salir defraudados. Porque la comunión es entre hermanos en la fe.
La comunión es importante, pero no podemos tener comunión con todo el mundo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6 lo deja bien claro, del 14 al 18, cuando dice, salid de ahí, pueblo mío. La comunión, la unidad de la iglesia no puede ser a costa de la verdad. Nos necesitamos, tenemos que procurar la comunión los unos con los otros, pero la comunión en base a las Escrituras, no la comunión en base a acuerdos humanos. El ecumenismo no es la voluntad de Dios. Juntar a unos que son idólatras con otros que no lo somos no es la voluntad de Dios. ¿Cómo puede un mismo grifo echar agua dulce y amarga al mismo tiempo? No puede. ¿Cómo podría la gente entender la verdad si estamos juntos con quienes no la predican y enseñan mentiras? Necesitamos la comunión. Por eso tenemos que hacer lo posible por estar lo más cerca posible los unos de los otros, pero con aquellos que de verdad aman a Dios, con aquellos que de verdad tienen la Escritura como base de su fe, no con cualquiera que diga que yo soy cristiano, porque estoy seguro que si salimos a las calles y hacemos una encuesta, la mayoría dirá que son cristianos, pero lo son. Yo desde aquí quiero animar a mis hermanos que no encuentran iglesias de sana doctrina donde congregarse, a que no se den por vencidos, a que sigan buscando. Pero si no la encuentran, yo quiero invitarles a que prediquen del Evangelio, a que hablen con otros de las cosas del Señor, a que compartan con los demás, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, que les cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Porque ¿qué sabes tú si quizás se conviertan y entonces ya tengas con quién congregarte? Recuerden que Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y si Cristo está ahí, eso es una iglesia. No te preocupes por decir, es que yo no soy pastor, es que yo no sé qué es lo que tengo que enseñar. No pasa nada, cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Reúnanse, oren, tienen la Escritura, pídanle a Dios que les ayude. Nuestros hermanos, hay muchos grupos que utilizan nuestros vídeos para edificarse mutuamente. Y recibimos muchas cartas de hermanos que lo dicen. Hermanos, sus vídeos es la única iglesia que tenemos. Es triste que en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo tiene Biblia en casa, la mayor parte de las iglesias estén predicando otra cosa que no sea Biblia. Es triste, pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir en el tiempo de la apostasía, porque estamos en los tiempos finales. La mayoría de la gente hoy en día no cree la verdad, prefiere creer la mentira. Siguen a los hombres en vez de seguir a Cristo. Buscan lo pomposo, la iglesia más grande, la iglesia más bonita, en vez de buscar la iglesia que esté más apegada a las Escrituras. ¿Saben? Este texto que estamos escribiendo, estamos meditando, lo escribió Pablo a la iglesia de Gálata, a las iglesias de Galacia, a los Gálatas. Son congregaciones que él mismo había fundado y con las que mantenía comunión por medio de cartas. Y estas cartas, inspiradas por el Espíritu Santo, ayudaron a los hermanos de Galacia, pero también nos pueden ayudar a nosotros en el siglo XXI si las tomamos y las meditamos paso a paso, si vamos estudiando la palabra de Dios. Toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Por eso debemos conocerlas. Y miren, 2 versículos apenas. Y en estos 2 versículos nosotros podemos
conociendo el resto de la palabra de Dios, podemos exprimirlo y sacarle jugo. Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Ya no hay más. Pablo creía en la resurrección de Cristo. Yo también. Y espero que tú también lo creas. Yo creo en la comunión con los hermanos, pero no a costa de la verdad. La unidad tiene que ser en base a la verdad, no a costa de la verdad. Conocer la Escritura nos ayuda. Es importante que la palabra de Dios siga siendo predicada tal cual es. Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para exhortar a los predicadores, a aquellos que predican la palabra de Dios, que dejen de predicar mensajes vacíos, que prediquen la verdad, que prediquen los principios fundamentales de la fe cristiana, que dejen de tratar de agradar a los hombres, que traten de agradar a Dios. Porque el mensaje de autoayuda no transforma vidas, no salva a nadie. Te puede hacer sentir bien por un tiempo, pero después te deja abandonado en la condenación eterna. Mientras que la palabra de Dios te salva. Quizás no sea políticamente correcta en el siglo XXI, en el que se están promulgando leyes contrarias a la voluntad de Dios. Quizás no sea políticamente correcto decir que un aborto es un asesinato y que Dios dice no matarás, pero es la verdad. Y la mentira, aunque te haga sentir bien, es mentira. Y la verdad te puede salvar. Por eso yo invito a todos los predicadores, por favor, déjense de tonterías. Un día van a tener que dar cuenta delante de Dios. Prediquen la verdad. Y a todos mis hermanos, a cada uno de ustedes, hermanos, cuando hablen del Señor, cuando hablen a otros de vuestra fe, no le hablen de la iglesia. Háblenle de Cristo. No le hablen háblenle de la verdad. Prediquen el Evangelio. Díganle a la gente que si no creen en Cristo se van a ir al infierno, porque esa es la verdad. Habrá gente que no le guste oírlo. No importa, si no le gusta, deja de hablarle. Sacude tu sandalia y sigue y predícale a otro. Pero es lo que tenemos que decirle a la gente, que están perdidos sin Dios, que están perdidos sin Cristo. Y solamente en la medida en la que nosotros estemos bien alimentados con la palabra de verdad, conociendo los principios fundamentales de la fe cristiana, solamente en ese sentido, nosotros estaremos preparados para presentar defensa de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Es verdad que el Evangelio a veces ofende. Pero solo el Evangelio salva. Puede que los mensajes de autoayuda te hagan sentir bien por un tiempo, pero no te salvan. El Evangelio sí. Entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿A ti te ofende que te prediquen la verdad? Si te ofende, pues te aguanta, porque yo no voy a predicar otra cosa. Me da igual que te ofenda. Yo no lo hago para ofenderte, pero si te ofende la verdad, peor para ti. Pero yo tengo que predicar la verdad. Hermanos, un resumen. Es importante escudriñar las Escrituras. Y escudriñarlas bien, detenerse, pararse, pensar, hacerle preguntas al texto. Es importante entender que hoy no existen apóstoles ni profetas. Es importante creer en la resurrección de Cristo, porque es la piedra angular de la fe cristiana.
Nadie sino Cristo dijo que si lo mataban al tercer día iba a resucitar. Y resucitó. La Biblia habla de todos aquellos que lo vieron vivo después de haberlo visto morir en la cruz. Después de haberlo visto enterrar. Lo vieron después vivo. Y estuvieron con Él. Y hablaron con Él. Y comieron con Él. Pablo habla de que en cierta ocasión más de 500 personas a la vez estuvieron con el Cristo resucitado. ¿Cómo iban esa gente a negar la resurrección de Cristo si lo habían visto con sus propios ojos? Si tú no crees en la resurrección de Cristo, tú no eres un verdadero cristiano. Porque la fe cristiana es que un día resucitaremos como Dios resucitó a Jesús. La fe en las verdades de la palabra de Dios nos dan fuerza para enfrentar las dificultades de la Biblia, de la vida. Es importante la comunión con los hermanos, pero no podemos tener comunión con todo el mundo, sino con aquellos que de verdad creen en Dios y en su palabra. Conocer todas estas cosas nos protegen de las falsas doctrinas, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos pastores. Y tenemos, los pastores que de verdad servimos a Dios, tenemos el deber, la obligación de predicar la verdad, de predicar la palabra de Dios, no de hacer sentir bien a la gente, sino de mostrarles la verdad de las Escrituras. Esto es lo que nos enseñan estos dos versículos. Fíjense, 2 versículos apenas. Esta epístola nos va a enseñar muchas cosas. Por eso es importante que vayan leyéndola. Estúdienla. Porque van a encontrar en esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, van a encontrar multitud de cosas interesantísimas. Y todas ellas nos van a resultar útiles en nuestro caminar diario con Cristo. Amén. Yo les invito, hermanos, a que amen la palabra de Dios, a que la escudriñen, a que no tengan la Biblia solamente para cogerla cuando vienen al culto. Cójanla en casa, léanla, medítenla. Si no entienden algo, para eso estamos los pastores, para explicar la palabra de Dios. Pero estudien la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor, porque Él nos ha dejado esta palabra para que la meditemos. Y tenemos no solo la carta de Pablo a los Gálatas, tenemos otros muchos escritos que podemos meditar y de los que podemos sacar enseñanzas hermosas para nuestra vida, que van a alimentar nuestra fe, que van a fortalecer nuestro espíritu, que nos van a ayudar a enfrentar las dificultades de la vida con otra manera. Vamos a orar. Me gustaría que 2 o 3 personas estén orando a Dios, dándole gracias por habernos dejado su palabra escrita. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Cada día aplicando el Señor en nuestra vida y escudriñando en nuestra vida. ¿Qué mensaje te tienes que dar a todos nosotros? Amén, Padre. Por la palabra, por la batalla, por
Amén. Amén. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tu palabra nos inspira y nos transforma, Señor. Nos cambia cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más aferrados a ti, a tu palabra, Señor. Sí, Señor. Amarla, quererla y a seguirla escudriñando, Señor. Gracias por poder estar aquí en esta iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, que predica la verdad. Gracias, Padre, por haberte traído aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros cada día, Señor, y podemos contar contigo, Señor. Gracias, Señor. Padre del cielo, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. En verdad, Señor, te agradecemos que tú seas tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que inspiró a aquellos hombres que escribieron, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Padre, ayúdanos no solo a conocerla, ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a que cada día en nuestro caminar diario nosotros podamos acordarnos de ti, de tus cosas y hacer tu voluntad por encima de la nuestra propia, para que tu nombre que está sobre nuestras vidas sea glorificado. Llévate la gloria y la honra ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.